no quiero interferir en la técnica legislativa, en el manejo del debate, pero hay situaciones puntuales donde considero que pudiésemos hacer algún aporte, de tal suerte que el curso que va a llevar las modificaciones al proyecto de ley pues sea correcto. En el tema puntual coincido totalmente con lo que usted planteaba. Esto no es un tema de pena, de años de pena o pena dura, sino un tema de certeza del castigo. Las penas están suficientemente duras. Sí había la necesidad de haberlas subido, porque cuando me referí hace un rato en mi primera intervención a los subterfugios legales, hay métodos que dentro del sistema penal acusatorio permiten evadir las sanciones cuando las penas son inferiores a 5 años. Permiten derivar a otras alternativas que no necesariamente van a crear esa certeza del castigo que andamos buscando. En el tema del desistimiento de la pretensión punitiva y el acuerdo de pena. En el acuerdo de pena, la razón por la que fue instaurada es por el principio de delación premiada, buscando ante la delación o delatar a quienes hayan cometido el delito, buscar quien dirige la organización. Lo entiendo perfectamente. El problema es que para la representante del Ministerio Público, sobre la marcha se ha ido desdibujando, y lo que encontramos es que lo primero que hace el Ministerio Público, y lo hace porque así se lo concede la ley, derivar a métodos alternos de solución de conflictos. En primer lugar, ahí empieza a debilitarse el problema, la situación, porque ya la persona es inducida a negociar cuando tenemos muy claro que en esa negociación lo que se está buscando es resarcir a la víctima de lo perdido. La persona que delinque va a volver a delinquir o va a seguir delinquiendo para poder hacerle frente a ese resarcimiento de esa víctima. Entonces, corremos el gran riesgo de que no avance el proceso y ella no quede como reincidente, es decir, ni siquiera va a ser sindicado. Esa persona queda en absoluta libertad como si nunca hubiese delinquido. Vuelve a hacerlo, se usa el mismo procedimiento y esa persona jamás va a ser señalada porque no entra a formar parte del proceso. Entonces, ese es el gran riesgo que tenemos. Puede hacerlo tantas veces y tantas veces van a derivarlo a métodos de solución de conflicto, o tantas veces van a permitir el desistimiento de la pretensión punitiva, que esa persona en ningún momento va a ser un delincuente, siempre va a seguir siendo un delincuente primario, nunca va a ser un reincidente y no va a poder aplicársele la sanción. Otros lo ven, lo van a seguir. Como les decía, en el caso del desistimiento en los acuerdos de pena, a pesar de que fue creada bajo esa forma, en la práctica que nos hemos encontrado con fiscales que no se preparan bien, no llevan los casos suficientemente fortalecidos, y lo que hacen es decir, tiene una gran situación, paréntesis aquí, en el acuerdo de pena queda excluida la víctima de ese acuerdo de pena. Es una paradoja, pero es así, la ley así lo contempla. La víctima queda excluida, siendo él el objeto de lo que se está discutiendo. El acuerdo de pena lo realiza el representante del Ministerio Público con la defensa del imputado, y lo avala finalmente el juez de garantía. Entonces, quedando la víctima excluida, generalmente lo hemos visto en la práctica es que para quitarse esa carga de trabajo los fiscales dicen, hombre, vayan a acuerdo de pena y ya me quito ese caso encima y sigo avanzando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y con el otro, de establecerle cuantías al bien recién hurtado, es que este bien nuestro hace una gran diferencia con cualquier otro bien que pueda estar siendo parte de un proceso. Aquí hay primero que todo un nexo, un componente emocional que le es muy difícil entenderlo a quienes no están en la actividad. Profundo, que despierta tantas pasiones como puede despertar la tierra para el poseedor de ella. Asimismo es las pasiones que despierta para un ganadero la pérdida de un animal. Entonces, cuantificar un animal entra y atenta contra ese lazo emocional que hay entre ellos. Pero además de eso, aquí en Panamá tenemos una alta inversión en genética y no tenemos los peritos con la expertise necesaria para determinar el valor de ese animal. Entonces, muchas veces quedan terminando en casas de paz estos procesos porque no se les pone el valor que realmente merece un animal. Aquí, para que sepan, y probablemente los ganaderos saben, pero los señores miembros de la Comisión de Asuntos Agropecuarios que no tienen por qué saberlo, se lo voy a decir. Aquí hemos tenido
establecer la pena es entrar en un terreno pues, donde seguramente vamos a estar fallando y no vamos a hacer justicia, que es el fin último del derecho. Perdón, ¿tiene una propuesta concreta sobre ese punto? Se la vamos a hacer llegar de manera escrita. No, pero ¿qué dice ya? Porque vamos a votar el proyecto. Bueno, concreto, puntualmente, en el artículo 217 quería proponer puntualmente en el término, cuando hace referencia a corrales o dehesas, que se elimine. Que se elimine el término de corrales y dehesas del encabezado de ese artículo, porque para poder que se configure el tipo penal, tiene el animal que está encerrado. Dehesas es un tipo de corral más amplio, ¿no? Entonces, ese es un término que viene desde la época de la conquista, se usaba con corrales de piedra y todo lo demás. Entonces, en un sistema penal acusatorio donde somos extremadamente legalistas y por ser legalistas dejamos de ser justicieros, nos agarramos del tenor literal de la norma para evitarnos problemas y finalmente entonces lo que le estamos dando es grandes beneficios al cuatrero. Si el animal no está en un corral encerrado, no se configura el tipo penal y no puede caerle la rigurosidad de la pena. ¿Qué hace el cuatrero? Agarra y manda al peón que le rompa unas cuerdas de alambre o que le abra la puerta y lo saque al pasillo, lo saque a la carretera y de ahí lo agarran y lo meten en un carro. Y ya, eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Se comete o no se comete el hurto pecuario? Se sigue cometiendo el hurto pecuario, pero ya hay aquí premeditación, hay alevosía, hay otros componentes ya de tipo volitivo, ahí entra lo que es el doble. Pero entonces evaden, por el tema de las dehesas y los corrales, evaden el brazo de la justicia que es el que lo tiene que alcanzar. Cosas puntuales como esas se tienen que modificar y ahí puntualmente pido pues, que se corrija. Quería preguntarle al Ministerio Público si tiene alguna objeción. Me parece lógico el planteamiento que hace en cuanto a la eliminación, y obviamente voy a hablar de los proponentes, el Ministerio Público que lleva la acción penal y hace las investigaciones. Quería preguntarle la modificación, si la modificación específica que hace sobre el tema y habló sobre corral y otro tipo de... Sí, o sea, aunque tiene la palabra la diputada, la licenciada Clara.